No puedo más, tengo que cambiarlo todo. ¡Ah! No sé si te ha pasado nunca esto, y es que cuando llega el final de un año, estamos pensando ya en que podríamos haber hecho muchísimo mejor. ¿Por qué no logramos todas nuestras metas? En definitiva, ¿por qué no conseguiste lograr o cumplir todas tus expectativas? Al final pensamos que íbamos a llegar hasta aquí cuando realmente llegamos hasta aquí. Y esto al final, este cambio de expectativa, lo que produce después es que queramos cambiarlo absolutamente todo. Y ahí viene el primer error, porque cuando quieres cambiarlo todo, seguramente termines por cambiar nada. Si ya lo sabes, seguramente ya lo has experimentado alguna vez. En este vídeo, de forma práctica, me gustaría titularlo 12 meses, 12 hábitos, y es que al final los hábitos no se pueden hacer todos a la vez. La neurociencia nos dice, nos repite una y otra vez que cuando intentas cambiarlo todo, lo más probable, de acuerdo, es que te quedes a medias en todo. Entonces, ¿para qué no hacerlo de otra manera? Te propongo, de acuerdo, un pequeño cambio de hábito, aunque sea muy sencillo cada mes. Tú puedes elegir todos los que te voy a presentar a continuación e incluso, de forma flexible, puedes decir también qué vas a hacer con ellos. Si te gusta este tipo de temáticas, oye, suscríbete al canal porque publicaremos muchos más. Espero que realmente cambien tu vida y lo más importante, que te ayuden a ser muchísimo más productivo. Así que, dicho esto, ¡vamos a ello! Pues bien, aquí te lo presento, 12 meses, 12 hábitos. Y es que al final los hábitos son los que cambian nuestra vida. Como me gusta decir siempre, es la arquitectura inconsciente de nuestra vida. Aquellos pequeños cambios que pueden realmente hacer un cambio significativo en nuestros hábitos, de acuerdo, diarios. Dicho esto, de acuerdo, vamos a ello y vamos a empezar ya con el primer tip. Y es que este es el que más me gusta de todos, ya lo sabes, lo repito muchísimo, y es que hay que eliminar más que anotar. Somos unos auténticos fans de anotar cosas. Oye, que tengo que hacer esto, lo otro, me encantaría hacer esto, me encantaría patinar, me encantaría subir en globo. Está fantástico que lo hagas, claro que sí, porque de esta manera lo visualizas. Pero además de esto, cuando tú veas que hay alguna cosa que ya no estás haciendo, ¿por qué no eliminarlo? O mejor dicho, ¿por qué nos cuesta tanto eliminarlo? Porque en el fondo eliminarlo, al final, es el gran poder de la renuncia. Renunciar no es algo fácil, porque al final es una amenaza directa hacia el ego. El ego quiere conseguir grandes cosas, quiere lograrlo prácticamente todo. Entonces, en el momento que no lo estás consiguiendo, seguramente les das más de importancia, digamos, a eliminar. Entonces, eliminar no es algo bueno. Nuestro cerebro no está programado para ello porque quiere cositas, quiere muchas cosas para poder sobrevivir mejor. Así que elimina mucho más que anota. Algunas recomendaciones prácticas para implementar bien este hábito. El primero, de acuerdo, es que anotas tus tareas. Claro que sí, anota las tareas porque es una forma, de acuerdo, de todo aquello que tengas lo anotes, pero anotar no significa que te lo quedes para siempre, ad eternum. Lo digo porque a veces anotamos algo y lo mantenemos ahí para siempre, ¿no? Lo metemos en la cajonera, en el cajón y venga, va, esta tarea, si no la hago ahora no pasa nada, a lo mejor la voy a recuperar en 6 años, en 7 años, en 2050 y la voy a seguir haciendo. Así que lo sabes, anota tus tareas, pero sobre todo, y ahora vienen los siguientes puntos, elimina semanalmente. Para mí esto es una de las mejores recetas y es que yo cada viernes le dedico aproximadamente entre 10 y 15 minutos, no más. Lo digo por si alguien estaba pensando, hombre, Miquel, pero si ya voy justo de tiempo para tener que añadirlo en temas de eliminar, ¿no? Pues tuviera que eliminar directamente. Oye, pues en vez de hacerlo de esta manera, de forma diaria, cada día dedicarle 10, 15 minutos o 20 minutos a eliminar cosas que no tendría ningún sentido, ¿por qué no seleccionar un momento de la semana, por ejemplo, el viernes, que así ya tendrás más perspectiva de la semana y te será mucho más fácil planificar? Eliminar, de acuerdo, las tareas que se han ido acumulando puntualmente. No solo las de la propia semana que ya tenías, que tú ya ves que no vas a hacer, sino aquellas que, por ejemplo, llevan arrastrando varios tiempos. Esto pasa bastante, especialmente en el calendario, ¿no? En la agenda. Y es que tenemos cosas un viernes de hace 2 semanas y las vamos arrastrando al siguiente lunes y así progresivamente. Entonces, si tú ya tienes el hábito de eliminar tareas, te será mucho más sencillo, porque lo que nos cuesta eliminar es que además de esa lucha con el ego que decíamos antes, es que no estamos acostumbrados. Nos cuesta horrores eliminar. Pensamos que al final eliminar es como una especie de fracaso personal, aunque sea pequeñito, ¿no? Una especie de fracaso porque no lo pude conseguir, cuando realmente es todo lo contrario. Si tú te fijas en la gran cantidad ingente de cosas que hay que hacer, ya sea en el trabajo, en la vida personal, y tuviéramos que hacerlo todo, nos volveríamos locos, ¿no? A mí me gusta mucho un estudio que hay, de acuerdo, que dice que necesitaríamos prácticamente 6 años para hacer todo aquello que pensamos en un solo mes. Es decir, la cantidad inhumana de pensamientos que puedes llegar a tener un solo mes, necesitaríamos prácticamente 6 años para poder hacerlo todo. Y es que todo lo que piensas, finalmente, no lo haces. Otra cosa es que también, digamos, que canalicen tu pensamiento, pero eso sería otra cosa. Fíjate que la gran mayoría de las cosas que pensamos, que decimos o que anotamos, terminan por no hacerse. Raro es, de acuerdo, que una persona que lo anote lo haga todo. Y seguramente si lo haces todo, hay un gran problema de estrategia. Y es que las cosas caducan. Hay que entender, de acuerdo, que hay muchas cosas que ahora tienen sentido, pero más adelante ya no. Y la tercera recomendación, de acuerdo, es que además de eliminar tareas semanalmente, también elimines proyectos de tu vida, ¿sí? Entonces, esto para mí es un hábito súper potente. Yo normalmente lo que hago es que cada 3 meses miro mi lista de proyectos y digo, oye, de todo lo que hay aquí,
todo tiene sentido, no tiene sentido. Entonces lo que busco, de acuerdo, es una manera distinta de poder hacerlo. Así que ya lo sabes, de acuerdo, mi recomendación es que elimines los proyectos y sobre todo, lo más importante de todo, de acuerdo, es que no tengas piedad. Lo digo porque a veces pasa que los guardamos en otros sitios y te da un poco de cosa, oye, pon una lista secundaria, ¿no? La lista del purgatorio, que me gusta llamarle a mí, y después revísalo más adelante. Pero sobre todo, no los tengas en tu mismo sitio, en el mismo sitio donde los utilizas, porque si no, al final lo confundes con los proyectos actuales y eso hace, de acuerdo, que tengas un exceso de carga mental y de ruido mental que hace que tus objetivos y tus resultados, pues obviamente se vean muy mermados. Ha habido dos que deberías hacer en un año cualquiera y es que hay que evitar la sobrecarga. A veces no escuchamos al organismo, no escuchamos a nuestro cuerpo y es que no podemos más. El cuerpo te lo dice de otras maneras, a través de enfermedades, a través simplemente de bloqueos o que te duele la espalda o que te duele la cabeza, pero en el fondo son señales inequívocas de que algo está pasando y algo te deberíamos hacer. A veces no pensamos que al final cuando estamos en una empresa, en la familia o en tu vida personal, formamos parte de un sistema y es que cuando yo aprieto a alguien, automáticamente el equipo se resiente y eso puede generar muchísimas disputas, conflictos y varias cosas, varios problemas asociados que si no tratamos a tiempo podemos realmente lograr un burnout, ¿no? Es decir, que la gente se sienta totalmente saturada y en el fondo el burnout es un fenómeno bastante largo, no es algo que se note automáticamente, sino que la saturación cuando llega realmente a burnout es porque no hemos sido capaces de detectarlo y muchas veces porque no sabemos detectarlo, también es verdad, pero a veces si tuviéramos las herramientas necesarias para hacerlo, todo sería mucho más sencillo. Así que vamos a ver algunos tips que van a evitar esta sobrecarga y es que una de las cosas que yo suelo hacer tanto con mi equipo como a nivel personal es programar el año, ¿no? Ver cuáles son los meses más fuertes. Al final esto es sencillo, si tú ya llevas tiempo haciendo tu trabajo, más o menos puedes saber cuáles son los meses más fuertes. Sí, por supuesto, pueden haber cambios, pueden haber cosas que no estaban previstas y hacer cambiar y tambalear todos tus cimientos a nivel de horario, pero siendo sinceros, más o menos en tu negocio, en las fluctuaciones que hay a lo largo del año, tú puedes decidir de acuerdo cuáles son los meses más potentes. ¿Por qué te lo digo? Porque de esta manera, cuando tú ya estés planificando las tareas y los proyectos, también puedes saber cuál será la carga laboral de cada una de las personas del equipo o de ti mismo. De esta manera, de acuerdo, también puedes rebajar el trabajo y las cosas que quieres hacer en ciertos meses que sabes que serán complicados. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu caso, diriges equipos o gestionas otros equipos, oye, pues también está fantástico tener este plus, ¿no? De tener la programación anual para saber cuáles serán los meses punta y los meses más valle, los meses más tranquilos. A partir de aquí, pues podrías hacer nuevos proyectos, cosas que realmente pueden, pues, animar al equipo o incluso también actividades de regeneración de equipo, ¿no? Como por ejemplo podrían ser, pues eso, compartición de experiencias, aprendizaje compartido, temas de inteligencia emocional también compartida, ¿no? Problemas emocionales con el equipo. Es decir, al final también hay que buscar esos meses más tranquilos para poder hacerlo. Si en tu caso, de acuerdo, te pasa algo parecido a mí y es que todos los meses son convulsos, seguramente lo que tienes que pensar es en qué momento hay más exigencia por parte de otros clientes, ¿no? Fíjate que cuando no depende tanto el trabajo de ti, ahí es cuando realmente tú puedes controlar un poquito menos, porque claro, si el cliente te dice que la semana que viene tendría que estar listo, sí, tú evidentemente puedes negociar, mira, la semana que viene no, pero la otra sí, pero al final eso no va a cambiar demasiado la planificación anual. Pero en cambio, aquello que depende más de ti, eso sí que lo podemos realmente cambiar un poquito más y creo que es necesario también que lo hagamos tanto a nivel personal como de equipo. Otro tip también interesante es escucha a tu cuerpo. Es una cosa, de acuerdo, que no me voy a repetir nunca de decir y es que hay que escuchar al cuerpo. Oye, ¿qué te está pasando? ¿No? Si notas, por ejemplo, pues es una pulsión aquí en el pecho, o notas aquí una especie como de presión o de tensión en el propio estómago, es porque algo te está diciendo. No sé, tú la vida al final tienes que escucharla en este tipo de sentido. Nos manda señales de forma distinta. Obviamente, con eso no quiero decir que no tengas una patología previa o que tengas algún problema médico también. Claro que podría ser, ¿no? Si, por ejemplo, te has indigestado y has comido demasiado estas navidades, pues está claro, de acuerdo, que tendrás problemas también a nivel estomacal. Pero más allá de esto, hay que escuchar al cuerpo porque seguramente nos está diciendo algo que a lo mejor va en contra de lo que queremos hacer nosotros. Y en segundo lugar, de acuerdo, a lo mejor se refiere a que hemos trabajado demasiado y no hemos parado y no hemos respetado a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo al final es muy sabio, él sabe muchísimo más sobre cómo se encuentra que nosotros mismos, por eso hay que leerlo entre líneas y a partir de aquí tomar decisiones drásticas, a veces muy drásticas. Y por último, ¿qué te voy a contar? Este para mí es uno de los grandes secretos de la productividad personal. Hay que decir que no, hay que aprender a decir que no, hay que fácil es, Miquel, decir que no. Al principio es muy sencillo, tú lo sueltas por la boca y ya está. Oye, que no me interesa, que no me dais más trabajo, que este proyecto no me interesa. Pero tú sabes que a efectos prácticos esto no suele ser así. Y es que muchísimas veces, de acuerdo, al final ya sabes que aquí hay sentimientos de culpa, hay sentimientos también de frustración, de rabia, es decir, hay muchísimas cosas, ¿no? Conforme, oye, que no, ¿cómo que no puedo hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Le voy a demostrar al equipo que yo soy capaz de hacerlo y por lo tanto lo voy a aceptar todo?
o le voy a decir que no, ¿de acuerdo? Y al final pensarán que posiblemente no esté trabajando demasiado o que esté haciendo cosas, digamos, de segundo nivel, ¿no? Obviamente al final uno tiene que respetar a los límites, escuchar al cuerpo, como decíamos antes, pero hay que aprender a decir que no con elegancia y sobre todo lo más importante, con datos, justificado, porque un decir que no emocional está bien de vez en cuando, ¿no? Mira, yo me siento de esta manera y no puedo más, estoy sobrecargado, pero hay que dar datos, ¿no? Al final el equipo también tiene datos porque es muy probable que la persona que te asigne este proyecto también esté sobresaturada y sobrecargada. Entonces el hecho que le digas que no, pues al final puede hacer también tambalear sus propios cimientos, como decíamos antes, de organización personal. Oye, pues piensa bien, estudia bien realmente cómo te encuentras tú a nivel de planificación. Sobre todo también ten una herramienta, un material, un sitio donde puedas compartir con otras personas para que de esta manera la gente pueda saber en cuántos proyectos estás inmerso, cuántas cosas estás haciendo en la actualidad y así será mucho más fácil generar esa empatía entre los diferentes equipos para que la gente sepa cómo te encuentras tú y cómo se encuentra el resto del equipo. Así que lo sabes, evita la sobrecarga, para mí es un hábito fundamental. Hábito 3, un hábito que tienes que aplicar sí o sí de acuerdo durante este año, en algún momento del año, cuando tú quieras, pero creo que el gran problema que tenemos los seres humanos es nuestro ego porque nos empuja a pensar a muy largo plazo, ¿no? Yo dentro de 6, 7 meses haré esto, cuando realmente no sabemos nada, ni siquiera sabemos lo que va a pasar la próxima semana. Fíjate que todo se ha sido revolucionado por un bicho durante un tiempo y este bicho evidentemente nos ha hecho cambiar todo, absolutamente todo. Aquellos planes, ¿no? Aquellos business plan que tenían 5 o 10 años de duración, ¿no? Yo a los 10 años haré esto, los 5 años haré esto. Creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir mucho más a corto plazo. Miquel, por eso me estás diciendo que no es importante la estrategia. Claro que sí, la estrategia, pero yo creo que antes que pensar en una estrategia tan a largo plazo, que seguramente sea muy complicada de que se cumpla, piensa en estrategias mucho más cortas, ¿no? Estrategias de un mes, de 2 meses, de 3 meses, si me apuras, hasta de 6 meses. Pero mi solución en este sentido es que planifiques a corto plazo, lo más corto posible, ¿de acuerdo? De verdad, la verdad es que lo vas a agradecer, sobre todo porque la frustración será mucho menor y también te dará más margen de poder cambiar las cosas, porque no hay nada peor que dedicarle muchísimo tiempo a la planificación de algo que te gusta, que quieres ver realidad en un tiempo, por ejemplo, en un año, y que después resulta que haya cambios externos que no controlemos nosotros y que no se pueda cumplir el proyecto. Hombre, por no haber empezado por el principio, ¿por qué no planificamos mucho más a corto plazo aquellas cosas que tú sí puedes controlar? Porque si hay cambios en 1 o 2 semanas, oye, puedes modularlo, puedes recalibrarlo. Si hay cambios en un año y has hecho trabajo durante 9 meses, arduo, duro, de una cosa concreta que después resulta que no va a funcionar, oye, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Así que planifica a corto plazo siempre que puedas. Así que algunos tips, de acuerdo en este sentido, y es que, como decíamos antes, no tiene sentido planificar hoy en día una tarea a un mes vista. ¿Por qué? Porque al final, en una semana, todo puede cambiar muchísimo. El cliente principal, por ejemplo, te llama y te dice, esa tarea que deberíamos hacer, házmela ya cuando puedas, ¿de acuerdo? Es súper importante. Perfecto. Entonces, automáticamente, esas cosas que querías hacer al cabo de 2 o 3 semanas, pues quedan totalmente en cuarentena, ¿de acuerdo? Quedarían en espera. Entonces, en ese sentido, más que pensar en cosas a 2 o 3 meses vista, piensa, por ejemplo, a muy pocos días vista, que es lo que realmente puedes llegar a controlar. El siguiente punto, de acuerdo, es pensar que cuando tú planificas todo el día, al final pensamos como si tuviéramos 10 horas al día, 8 horas al día, dependiendo de las horas que suelas trabajar habitualmente. Esto es una gran mentira de planificación, es una gran falacia y es que en general hay muchísimas cosas que hacemos por defecto. Por ejemplo, tenemos reuniones por defecto, tenemos tareas de control que son repetitivas, al final son las tareas que son recurrentes, que por ejemplo cada lunes, cada martes tienes que hacer ciertas cosas y después obviamente están las cosas que no son menores, también son importantes como el descanso, las comidas, si tienes que ir al baño o no, si te encuentras con alguien en el pasillo, en el caso de que trabajes en una oficina, o si, por ejemplo, hablas con alguien por teléfono, un cliente que te llama, imprevistos, etcétera. Si todo esto le va sumando el tiempo al final, de media, lo que hemos visto en diferentes empresas es que solo tenemos aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas al día para hacer tareas realmente nuevas que tú decidas hacer. Así que esto cambia radicalmente el paradigma de la planificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de pensar que tienes todo el día para ti, oye, piensa que solo tienes 1 hora y media o 2 horas como máximo. De esta manera, a la hora de planificar, primero, serás mucho más realista, seguro que sí, y en segundo lugar, podrás esquivar un poquito más la frustración de no cumplir las cosas. Y es que si planificas como si tuvieras 9 o 10 horas, u 8 horas, 6 horas, las que sean, oye, que al final resulta que solo tienes dos, pues obviamente no lo vas a conseguir. El principal problema es que seguirás arrastrando las tareas y querrás todavía cumplirlas el próximo día, incluso quedándote un poquito más, cuando esto es totalmente irrealista, surreal, te diría
haría yo. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Piensa que tienes 2 horas al día y evidentemente todo será mucho más sencillo. De esta manera también cambiará tu forma de pensar y irás mucho más al grano en las cosas que quieres conseguir. Que después ese día resulta que no tienes 2 horas, sino que tienes muchísimo más. Oye, pues perfecto, mejor todavía para ti. Tienes 4, pues oye, aprovecha el doble de tareas. Seguramente ya tendrás una lista con muchísimas cosas que hacer o saldrán cosas imprevistas de ese mismo día que tendrás que atenderlas y eso hará de acuerdo que ya cumples el día de las 4 horas sin problema. Así que ya lo sabes, de acuerdo, 2 horas diarias es lo que tenemos de tiempo. Y el último punto de este hábito, de acuerdo, tiene que ver una semana, ¿sí? El plan semanal para mí es súper importante. ¿Qué significa esto? Que no pienses realmente en 2 meses o en 5 meses. Esto es mi recomendación, mi humilde sugerencia, y es que en vez de pensar de acuerdo en tanto tiempo, piensa en una semana como marco temporal. Para mí, todas las semanas, de acuerdo, y esto es algo muy personal, son totalmente diferentes. La sensación es que aunque yo planifique cosas para la semana siguiente, de lunes a viernes puede cambiar todo por completo. Entonces, como decíamos antes, teniendo en cuenta que tenemos un entorno muy acelerado, que cambia todo súper rápido, oye, pues ¿por qué no pensar solo en una semana de duración? Para mí es la mejor división temporal que existe. No sé quién la creó, de acuerdo, pero la semana es fantástica. No sé si la creó Dios, de acuerdo, no sé cómo fue, pero la verdad es que la semana es ideal porque son los días suficientes que nuestra mente más o menos puede recordar las tareas que debe hacer. Además, también hay días de descanso, así que realmente tenemos como 5 días que serían los principales. Claro que sí, después puedes trabajar el sábado y el domingo, pero esto ya sería más secundario. Así que ya lo sabes, de acuerdo, ya lo sabes, semana como marco a la hora de planificar, para mí es un hábito imprescindible. Así que en vez de planificar a mes vista, ¿no? Que esto lo hacemos muchos cuando estamos en el calendario o en la agenda, que ponemos la agenda de un mes y de esta manera podemos ir planificando. Yo no te lo recomendaría porque al final en el día a día nos vamos perdiendo y muchas cosas que pensábamos que sí haríamos resulta que ni eran tan importantes o ya perdieron su sentido. Hábito 4, limitas tus listas. Buah, este me encanta de verdad porque la gente que amamos la productividad personal, la organización, tendemos a tener tropecientas millones de listas para acumular cosas, ¿no? Una lista para esto, para la otra, una para dentro de algún día, ¿no? Como por ejemplo tiene la metodología GTD, que es una lista que personalmente yo no comparto demasiado porque algún día, de acuerdo, totalmente surreal. Las cosas pasan tan rápido y hay cosas que realmente pensábamos hacer que finalmente no hacemos, que sí, está muy bien para aliviar tu ansiedad y realmente yo también utilizo una lista parecida, que es la lista del purgatorio, que en el fondo lo que hacemos es poner cosas porque sabes que no las vas a hacer. El 99% de las tareas que pongas en la lista de purgatorio o algún día en el caso de GTD, tú sabes que después eso no lo vas a chequear. Aunque lo vayas chequeando de vez en cuando y te pongas un recordatorio, siendo realistas, la mayoría de proyectos que no se hacen ahora o en un plazo como mucho de 10, 15 días, es que no se van a hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede haber alguna diferencia, algún matiz importante cuando, por ejemplo, hablamos de cosas, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Que es muy típico que hay proyectos de investigación que tienen unos plazos determinados. Entonces, sí, porque tú sabes que, por ejemplo, hasta el 15 de septiembre no puedes empezar un proyecto. Pero en general, en la vida real, la mayoría de proyectos de empresa que no tienen para nada un timing tan estipulado, las cosas pueden cambiar por completo y, como decíamos antes, pueden ser de un cambio brusco de un día para otro, como por ejemplo lo fue el gran bicho, de acuerdo, que ya conocemos, que nos ha hecho cambiar la vida totalmente por completo, ¿no? Dentro del hábito número 4, de acuerdo, Dani, a la hora de limitar este número de listas, te recomiendo lo siguiente, ¿no? Primero, tener una lista que sea de semana, como antes decíamos, ¿no? El marco temporal de semana. Entonces, en la lista de semanal deben aparecer para mí 2 ingredientes principales, más uno que obviamente ya es bastante conocido, pero dentro de la lista, sobre todo, tareas de control y tareas puntuales, ¿sí? Si de hecho sigues mis vídeos, sabes que las tareas de control al final son las tareas recurrentes que tienen una frecuencia conocida y por lo tanto las tareas puntuales, de acuerdo, se refieren a aquellas que no tienen una frecuencia conocida y que tú las has planificado en algún momento de la semana o del día que haga falta, ¿de acuerdo? De esta manera aquí podríamos incluir también imprevistos, cosas que no tenías en mente y que tendrían que ir en esta lista semanal. Esta lista semanal sobre todo tiene que estar pensada en una semana. No me anotes cosas en 2, 3 semanas vista, porque claro que lo podrías hacer. Mira, yo creo que el día 26 de marzo podría hacer esto. Claro, perfecto, muy bien, hasta aquí todo correcto, pero tú que sabes si la semana que viene, de acuerdo, que la semana del 10 de marzo será totalmente distinta. Así que antes de hacer, digamos, elucubraciones y vaticinaciones de lo que pasará en el futuro, te recomiendo, de acuerdo, que pienses en ese marco semanal. Así que una lista semanal para mí es imprescindible. Después deberíamos tener un sitio donde también anotes aquello que no es semanal. Claro, aquí hablamos de algo muy sencillo, que es las cosas que tienes que hacer durante esta semana. Hasta aquí nada que decir. Pero ¿qué pasa con la lista no semanal? Pues bien, la idea es tener otra lista, que sea la lista no semanal, donde anotes aquellas cosas que no vas a hacer durante esta semana. Para mí esto es vital, porque si tuvieras una lista, ¿de acuerdo?, en la cual tuvieras pues cada semana tener que hacer las diferentes cosas, podríamos llegar a tener 50 millones de listas. Así que es muy sencillo. Lo que hay que hacer esta semana, la lista semanal, y lo que hay que hacer fuera de esta semana.
pues evidentemente lo podríamos hacer mucho más complicado. Para ello te recomiendo que aquí en el canal puedes ver algunos de los tutoriales que hay de las diferentes herramientas, Trello, Asana, Todoist, ¿de acuerdo? Google Tasks, o incluso Microsoft To Do, pues que al final aquí puedes ver millones de ellas, ¿de acuerdo? Cómo hacerlo a nivel de herramienta. Pero más allá de la herramienta, lo importante es, oye, lista semanal, lista no semanal y el último punto, ¿de acuerdo? Como decíamos antes, lista purgatorio. Esta me gusta mucho, ¿de acuerdo? No tanto porque la use mucho, sino sobre todo porque me permite despejar mi lista de tareas y lo más importante, evitar un poquito de frustración. No hay nada peor para mí, ¿de acuerdo? Que empezar una semana con una lista semanal y tener 25 cosas acumuladas de otras semanas que además tú sabes de forma consciente y siendo honestos que no las vas a hacer. Entonces, de esta manera, de acuerdo a la lista purgatorio, te recomiendo que aquellas tareas que no vayas a hacer las pongas directamente aquí y sobre todo que después las revises. Lo digo porque no sé ser que alguna sea importante, que la quieras revisar más adelante en el futuro. ¿Cuándo la deberíamos revisar? Alguien se puede preguntar. Pues mira, yo normalmente lo hago una vez al mes porque considero que aquello que pasa a purgatorio no es especialmente relevante. Al final, cuando hago lista no semanal, eso sí que es relevante porque es algo que quiero hacer próximamente. De hecho, que se llame lista no semanal no significa que sea para la próxima semana, porque a lo mejor cuando lo chequees otra vez en la lista no semanal resulta que aquello que era tan importante ya no lo es. O porque a lo mejor el propio cliente te llamó y te dijo, oye, Miquel, ¿te acuerdas de ese proyecto que estábamos haciendo conjuntamente para grabar un curso de formación? Pues ya no hace falta que lo hagamos. Entonces, eso que era tan importante para hacer la otra semana ya no lo es. Por eso decía, de acuerdo, que al final la semana realmente determina muchísimo y que puedes tener un montón de llamadas como esta o un montón de correos electrónicos o de mensajes en Teams o en Slack que pueden cambiar por completo de acuerdo a tu forma de organizarte. Así que ya lo sabes, de acuerdo, tres listas muy sencillas. Elimina el número de listas. Al final, a efectos prácticos, tenemos dos listas que son las que utilizamos de forma diaria. La lista semanal, que está sí o sí, y después la lista no semanal. En cambio, de acuerdo, la lista purgatorio es más opcional, sobre todo si vas acumulando demasiadas cosas y te cuesta arraigar, como decíamos antes, el hábito número uno, que es eliminar. Hábito 5, aléjate de tu inbox, de acuerdo, de tus bandejas de entrada, y aquí son muchísimas. En este caso podría ser el correo electrónico, que es la más conocida de todas, pero por supuesto aquí podríamos incluir también a Teams, a Slack, podríamos incluir también a WhatsApp y todas aquellas herramientas de mensajería, tanto instantánea como no, que sueles utilizar habitualmente. Es decir, al final el correo electrónico se ha convertido como un WhatsApp, mucha gente espera que lo utilices con tal efecto. Y fíjate que al final no siempre estarás disponible para ello, y es que cuando tú estás consultando el correo podrías estar haciendo otra cosa. Si estás reunido, tienes que estar mirando el correo. Esta es la gran pregunta muchas veces que nos planteamos todos. Así que uno de los hábitos más importantes, sobre todo para proteger tu atención, es alejarte de tu inbox. No alejarte para siempre, ni estar enfadado con ellos, ¿no? Lo digo porque alguien puede pensar, hombre, ¿qué significa alejarme? Que ahora no tengo que contestar ningún correo electrónico, ningún WhatsApp, ningún Teams. No, hacerlo distinto, hacerlo de una forma distinta desde los siguientes tips que voy a compartir contigo. El primero, de acuerdo, este para mí es fundamental, que te voy a contar. Esto es algo que recomiendo en todas las plataformas. De hecho, si ves todos los tutoriales que tenemos aquí en el canal de YouTube, todos empiezan igual prácticamente, y es elimina las notificaciones, fuera notificaciones. Y es que al final es lo que más molesta y sobre todo lo que más roba tu atención. Nuestro cerebro es un amante de la dopamina. La dopamina, por si no lo conoces, es un neurotransmisor que se activa especialmente en momentos de novedad y cuando está buscando información relevante para él. Al final, cuando recibes un pequeño mensaje, una notificación, lo primero que quiere el cerebro es, vamos a decir, descubrir, ¿no? Cómo rebajar esa sensación de, ay, quiero saber lo que hay. Entonces, lo primero que hará, de acuerdo, es intentar ver qué es lo que hay en ese mensaje. Para evitarlo, sobre todo para ser una persona lo más proactiva posible, es decir, que defienda a capa y espada su tiempo, hay que eliminar sí o sí todas las notificaciones. Y en este caso, de acuerdo, podemos eliminar las notificaciones tanto del correo electrónico, de Teams, de verdad, te las recomiendo absolutamente todas, que lo hagas de esta manera porque será todo mucho más sencillo. Además de esto, de acuerdo, el tema del correo no es para tenerlo todo el día abierto, todo el día, digamos, repasando, y es que en vez de tenerlo todo el día abierto y mirando los correos nuevos que te van llegando, ¿por qué no los revisas por parcelas? Sí, es verdad, tienes razón, da un poquito de miedo y un poquito de respeto, especialmente al principio, porque alguien puede pensar, bueno, claro, pero si lo reviso por parcelas al principio, ¿qué pasa? Que si alguien me envía un correo y yo no respondo, no seré mala persona o no puede ser que esté incumpliendo alguna de las normas de la empresa. Pues seguramente no, no te preocupes porque al final el correo no está pensado de acuerdo para contestar de forma automática. Ahora bien, y esto es verdad, imagínate que te dedicas a la atención al cliente y que tus tareas principalmente son contestar el correo. Entonces, claro, aquí no estamos hablando de contestar al correo, estamos hablando de tu función principal en ese trabajo. Así que en este caso, de acuerdo, revisar por parcelas
funciona de la siguiente manera. Y es que cuando tú empieces a revisar el correo, lo que vamos a hacer de acuerdo es que en vez de abrirlo toda la mañana y tenerlo siempre abierto, lo puedes tener evidentemente abierto, pero cerrado a nivel de quitar todo tipo de conexión. Lo puedes dejar en pausa, lo puedes apagar, puedes quitar la ventana, lo que tú quieras. Y lo vamos a revisar en diferentes momentos del día. Por eso le llamamos revisar por parcelas. ¿Cuáles serían esos momentos del día? Pues depende. Al final dependerá mucho también del volumen de mensajes que suele recibir. Si es una persona que recibe muchísimos, a lo mejor habrá que hacer varias parcelas y en cambio es una persona que recibes muy pocas, a lo mejor con una o dos parcelas es más que suficiente. En este sentido, de acuerdo, mejor pensar en momentos del día que sean fáciles para ti de recordar que no en horas concretas. No tiene sentido decir, no, a las 11:02 voy a mirar el correo por segunda vez. Creo que no, porque si no implicaría ponerse alarmas y todavía generaría mucho más ruido. La recomendación práctica en este sentido es que busques momentos del día, por ejemplo, antes del primer desayuno, después del segundo desayuno, antes de ir a comer, después de comer, antes de finalizar la jornada laboral. Es decir, momentos en el día que sean fáciles para ti y que no requieren, digamos, de un gasto energético pensando o tratando de recordar, ¿ok? Así que revisar por parcelas lo harías en base a esto. ¿Que recibes solo 10 correos al día? Oye, pues lo puedes mirar antes de comer y después de comer y punto. Y no hace falta más. Es decir, muchas veces pensamos que el correo es la panacea de todo cuando realmente no lo es, ¿no? Y lo último, de acuerdo, para mí es una consecuencia de una mala organización, sí, quizás estoy siendo un poquito duro, pero cuando alguien recibe muchos correos, ¿de acuerdo? Es porque no hay ningún tipo de planificación por parte de la persona y seguramente por parte de otras tampoco. Nosotros tenemos que plantarnos y decir un poco por qué estamos recibiendo esos correos y qué puedo hacer con las personas que yo suelo tratar, ¿de acuerdo? Es decir, las personas que me envían los correos para reducir la carga de correos. Es decir, habla con esas personas porque te están enviando esos correos. ¿Consideras que deberían enviarte tantos? ¿Hay alguna manera que podamos hacerlo, a lo mejor utilizando otro tipo de herramienta, una herramienta más integradora que no requiera de enviar un mensaje cada vez? ¿Hay una forma, de acuerdo, de notificar las cosas a lo mejor en la propia reunión sin tener que esperar al correo? ¿Podemos generar un pacto, un acuerdo entre diferentes miembros para que ciertos correos no vayan a la bandeja de correo de entrada y que vayan a otro sitio, por ejemplo? Hay que renegociar. Y si no lo haces tú, al final el mundo se pondrá en contra de ti y enviándote millones de correos para que te des cuenta. A veces lo digo porque siempre lo tratamos todo de forma reactiva. Tenemos millones de correos, nos quejamos de ello y al final no buscamos ninguna solución. Creo que es muy importante, de acuerdo, hablar con las otras personas y ver por qué estamos recibiendo todos estos correos. ¿Hay otra manera alternativa de hacerlo? Sí o no. Pues de esta manera, de acuerdo, muchos de los correos los podemos evitar y así lo podríamos hacer mucho más sencillo. Así que lo sabéis. Hábito número 5, aléjate de tus inbox, no estés pendiente todo el día, busca alternativas. Hábito fundamental, importantísimo. Hábito 6, otro hábito increíble para mejorar tu productividad durante el año, y es que empieza por lo complejo. Sí, los seres humanos empezamos siempre por lo fácil, porque nos da esa sensación de seguridad, una sensación de logro que muchas veces es falsa, y es que estamos avanzando en pequeñas cosas que no nos aportan valor. ¿Cuántas veces empezamos el día mirando el correo, tachando cuatro cosas, contestando sí o no a esos mensajes que son sencillitos? Muchas veces son mensajes basura también, pero fíjate el valor que te están aportando. Pero no solo eso, sino que además también tu nivel de energía se está resintiendo, porque cada vez que contestas algo, cada vez que tomas una decisión, estás gastando energía mental. Por lo tanto, empieza por lo complejo. Y eso tiene muchísimo que ver con nuestra energía mental, como veremos a continuación, y es que tu energía mental significa cómo cambia tu energía mental durante el día. La energía mental al final es la frescura que tú tienes cuando estás ejecutando una tarea, ¿no? Entonces hay momentos del día en el cual tienes una energía mental superior. La mayoría de personas, por ejemplo, es por la mañana y otras personas, por ejemplo, podrían ser por la tarde. Entonces, cuida de tu energía mental. Esos momentos que tú sabes que tienes más energía mental, ahí es cuando deberías hacer esas actividades mucho más complejas. ¿Por qué? Porque es el poco momento del día que tendrás esa concentración, que tendrás esa sensación de foco y avanzarás mucho más rápido. Cuando uno está cansado, imagínate después de comer, con la mayoría de personas, dependiendo de lo que hayas comido también, es importante, lo que te va a pasar después es que te sentirás, uff, me siento muy cansado, me cuesta. Entonces, de esta manera, de acuerdo, mi recomendación es que intentes hacerlo en esos momentos de alta energía, las actividades más complejas, aquellas que te cuesten más. Y normalmente, no siempre, pero las actividades más complejas también se vinculan con aquellas actividades que aportan más valor a tu puesto de trabajo, lo que estás haciendo habitualmente. Así que es importante, de acuerdo, buscar ese punto. Así que ya lo sabes, empieza por lo complejo. Cuesta, pero empieza por lo complejo y cuida de tu energía mental. Lo segundo, como decíamos antes, ojo con las tareas fáciles. Lo típico, para quitarse de encima, ¿no? Empezamos la mañana, tenemos una pequeña lista con 4 cosas y las vamos haciendo. Al final, estas pequeñas cosas, quieras o no, entre una y la otra, vas sumando y
pueden ser que sean 1 o 2 horas o a veces 3 horas, porque se van acumulando el tiempo, parece que no. Entonces has gastado un montón de energía en cosas que no te aportan demasiado valor y esas cosas las podrías haber hecho en momentos de baja energía. Así que si eres una persona matutina, aprovecha las mañanas, como decíamos antes, para hacer las actividades más complejas. Y si eres una persona más vespertina, pues deberías hacer exactamente al revés. Así que ya lo sabes. Ojo con las tareas fáciles que a veces engañan, son pequeñas trampas mentales que lo que hacen, de acuerdo, es boicotear tus resultados de una forma constante y consistente. Y el último punto, de acuerdo, limita la cantidad de tareas. Oye, que no hace falta hacerlo todo, como decíamos antes, tienes 2 horas, sí, sí, 2 horitas al día para poder hacer cosas. ¿Por qué intentar buscar la manera o el santo grial para conseguir hacer 50 tareas en un día? ¿Esto te convertirá en mejor profesional? No lo creo. Creo que los mejores profesionales justamente hacen las mínimas posibles, pero de la máxima calidad. Estamos muy acostumbrados a vivir en la mediocridad de todo lo que hacemos, porque al final hacemos un montón de cosas sin pensar y ese tipo de tareas seguramente, de acuerdo, son las más automatizables de todas. Así que si no quieres que desaparezca tu trabajo, invierte tiempo en mejorar la calidad de las cosas que tú puedes aportar un valor relativo y no te centres en aquellas cosas menores que al final no aportan ningún valor y en el fondo te van a generar también un malestar porque vas a hacer un montón de pequeñas cositas y cuando llegue al final de la jornada dirás, es que no lo entiendo, llevo todo el día trabajando, de acuerdo, y no me está cundiendo. Y eso al final deberá mucho a tu forma de organizarse. Y es que si lo hicieras de esta forma distinta, seguramente tendrías mucho más tiempo para ti y tiempo de calidad, que es lo más importante. Hábito 7, otro hábito imprescindible para mejorar un año inolvidable o para hacer de ese año memorable, y es que hay que aprender mejor. Creo que estamos muy acostumbrados a aprender durante largos periodos de tiempo, y aquí voy a poner las licenciaturas, carreras, todo lo que tenga que ver de acuerdo con el mundo universitario, e incluso aquí podríamos añadir también los másters, las maestrías, ¿no? Y es que son demasiado tiempo y mucho de ese tiempo, de acuerdo, solo es teoría, no aplicamos nada. Así que déjame darte algunas recomendaciones, algunos tips también para aprender mejor y que para mí son fundamentales si quieres que este año realmente valga la pena, porque ya no es cuestión de aprender solo en etapas más jóvenes de nuestra vida, como por ejemplo las licenciaturas o las carreras, sino que hay que aprender toda la vida y hay que hacerlo de forma constante. No podemos esperar una vez al año para hacerlo o 2 veces al año para hacerlo, que es lo que hacemos muchos. Entonces, ¿por qué no buscar una alternativa? ¿Por qué no buscar, digamos, marcos de aprendizaje casi diario, de acuerdo, para ir aproximando e introduciendo diferentes conceptos que de otra manera serían prácticamente inviables? Así que vamos a ir de acuerdo y vamos a ver cómo podemos aprender mejor. Lo primero de todo, de acuerdo, es que elijas una temática concreta. ¿Sí? Yo creo que es importante elegir temáticas lo más pequeñas posible, que sean micro temáticas. En vez, por ejemplo, de ir al blockchain, que podría ser algo muy grande, podríamos ir, digamos, a una aplicación concreta del blockchain en tu sector profesional. Imagínate, por ejemplo, que estás en el momento de los seguros y te interesa saber, oye, cómo aplica el blockchain dentro de una transacción de seguros entre mediadores, por ejemplo, y aseguradoras, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Entonces, ¿cómo lo podrías aplicar? Oye, en vez de estudiar todo lo que hay detrás de blockchain, pues a lo mejor podemos empezar por esto. También es verdad que habrá que empezar por los básicos, ¿no? Saber qué es el blockchain, los smart contracts, etcétera, etcétera. Pero además de eso, seguramente necesitarás algo concreto para que no vayas, digamos, a un saco roto. Este es el gran problema, de acuerdo, que tiene la mayoría de facultades e universidades del mundo, y es que tenemos tanta información y digamos 4, 5, 6 años que después, como no has aplicado nada, pues al final solo puedes recuperar o recordar pues menos del 10% seguramente, con gracias, ¿de acuerdo? Con muchísimas gracias. Así que elige una temática muy concreta, lo más específica posible, que evidentemente tenga un grado de motivación para ti y que no siempre tiene que ser con las temáticas que ya dominas. Lo digo porque la tendencia general, ¿de acuerdo?, es ir siempre a lo que ya nos gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta neurociencias, productividad personal, teletrabajo también. Está muy bien, ¿eh? Todo esto, claro, liderazgo híbrido, ¿vale? Muy bien, pero ya he leído muchísimo sobre esto. Oye, ¿por qué no leer sobre una temática totalmente distinta, como por ejemplo la que decíamos antes de blockchain? De esta manera será mucho más fácil aprender mejor y podremos elegir una temática concreta, ¿sí? Además de esto, ¿de acuerdo? El siguiente paso, si ya me conoces, este es un punto que suelo repetir muchísimo, es haz un micro sprint. ¿Qué significa? Que, oye, aprende algo durante muy poco tiempo y ponlo en práctica lo más rápido posible. El gran problema que tenemos con esto, ¿de acuerdo?, es que estudiamos muchísimo durante mucho tiempo y no aplicamos nada. Esto es uno de los grandes problemas por el cual el sistema educativo no funciona, y es que los niños, los estudiantes universitarios no aplican nada de lo que están viendo, por lo tanto no saben cuál es la aplicación real en el mundo real. Al final solo se quedan con esa aplicación teórica y por eso mucha gente abandona sus carreras cuando lleva 1 año o 2, porque ha sido incapaz de conectarlo al mundo real. Con eso no quiero decir que no puedas cambiar, claro que sí, pero si tú lo hicieras de forma más corta, verías los resultados a muy corto plazo. Y a partir de aquí también podrías decidir si es lo que estabas esperando o no. Lo digo porque a veces tenemos ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser las cosas y otras veces no. Así que ya lo sabes, haz un micro sprint, para mí un punto fundamental, y será todo mucho más sencillo y de esta manera podrás ver también los avances de forma
más rápida. Y el último punto, de acuerdo, juntamente con el anterior, es aplicar rápido. Lo decíamos antes, microsprints de forma de aprendizaje y aplicar rápido. ¿Y aplicar rápido qué significa? Lo que decíamos antes. Si yo quiero aplicar, por ejemplo, el blockchain en los seguros, puedo comprar, por ejemplo, un blockchain o puedo hablar con alguien realmente para mejorar eso, ¿no? O puedo contratar a un consultor que me explique cómo funciona o ver alguna aplicación práctica o descargarme un curso sobre esto. Es decir, tienen que ser cosas muy concretas que puedas aplicar en muy poco tiempo para que tú veas realmente si esta temática, primero, te interesa y en segundo lugar, si es realmente lo que estabas esperando. Porque a veces, bueno, tenemos una idea, como decíamos antes, tengo una idea de que el blockchain creo que es el futuro, me interesa, pero a lo mejor después lo ves y dices, pues que no me interesa nada el blockchain, me interesa, pero a lo mejor para conocerlo y porque es importante saberlo, pero no tanto para dedicarme a nivel profesional. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Cambia la forma de aprender, pero sobre todo el aprendizaje debe ser constante, eso que llaman los anglosajones del lifelong learning, es decir, hay que aprender durante toda la vida. Yo suscribo 100% esas palabras y es que hay que hacerlo de forma diaria, porque de esta manera tendrás el hábito e incluso ya te vendrá de forma natural la creación de cosas, porque cuando uno lee mucho sobre esto y se informa, tiene necesidad también de probar otras cosas que, por ejemplo, si no leyeras o no te centras en esta información, no lo harías de ninguna manera. Así que lo sabes, ¿de acuerdo? Hábito 7, a aprender mejor, básico. Hábito 8, cuida de tus pensamientos. Uf, cuánto daño hacen sus pensamientos totalmente desbocados en nuestra mente, que al final no paran de dar vueltas y se cansan todo el día, ¿no? Y es que a veces entramos en bucles que son muy peligrosos y eso hace de acuerdo que nuestra energía se vaya por completo. Es como si nuestro cerebro drenara energía de nuestro cuerpo porque simplemente está pensando siempre en lo mismo. Esto al final, como siempre, es un tema de recursos personales a la hora de afrontarlo. Y es que estos pensamientos vendrán de forma natural. Cuando, por ejemplo, tengamos un problema serio en nuestro trabajo, un conflicto grave con nuestro supervisor, supervisora, una pérdida importante, ¿no? Imagínate que tienes una pérdida importante a nivel familiar o tengas algún problema también a nivel de familiares o amigos. Obviamente esto es normal que tengas tus pensamientos en bucle, alterados, con una intensidad emocional muy alta. Así que el hábito 8, de acuerdo, para mí es fundamental, es cómo puedes controlar esos pensamientos o lo más importante, cómo puedes rebajar la intensidad emocional que te generan, porque para mí el gran problema es este, el problema es la intensidad emocional que tienen porque hace que te vayas completamente de lo que estás haciendo y eso a nivel de productividad hace que realmente no te enfoques en lo que estás haciendo, sino que estés pensando en otras cosas y además gastes muchísima energía. Algunas recomendaciones a la hora de cuidar tus pensamientos. Lo primero, oye, observa esos bucles, obsérvalos desde fuera, como si fuera una película extranjera, ¿de acuerdo? Como si fueras al cine a verla por primera vez y vea de una forma como si tú no estuvieras dentro. Creo que esto al final nos ayuda mucho también a ganar perspectiva y a ver qué es lo que está detrás, ¿no? De dónde nacen esos pensamientos. A veces nos metemos demasiado en el papel, que es lo que nos toca, ¿de acuerdo? Como personas humanas, pero creo que está bien de vez en cuando hacer un paso al lado, ¿de acuerdo? Un paso lateral para poder ver en perspectiva qué es lo que está ocurriendo, digamos, dentro de la maquinaria de tu mente. De esta manera, ¿de acuerdo? Todo es mucho más sencillo y también podemos ver unos patrones, porque cuando lo vemos desde fuera, cuando nos cuenta alguien su historia, lo vemos clarísimo, es mucho más sencillo. Por eso digo, ¿de acuerdo? Aléjate un poquito o incluso habla con alguna persona, algún profesional o incluso también algún amigo que te pueda dar esa perspectiva desde fuera, sobre todo sin juicio, ¿de acuerdo? Más que nada para que puedas tener otra perspectiva distinta en esos bucles, ¿no? El siguiente paso, cuando tú ves desde fuera esos bucles, para mí hay otra cosa que es el tema de las creencias. Oye, ¿por qué llegaste hasta aquí? ¿No? Pues yo creo que todos los jefes son unos cabrones. Perfecto, muy bien, eso está bien, es una creencia muy lícita, faltaría más, ¿por qué no? Supongo que tiene mucho que ver con las experiencias personales y también con la influencia familiar. En este sentido, de acuerdo, lo más importante no es tanto que lo pienses o no, sino la intensidad que te genera. Cuando tú tienes este pensamiento muy fuerte, esta creencia muy arraigada, lo que pasa es que cada vez que vas a una empresa y te encuentras un tipo de comportamiento que te recuerda eso, automáticamente esas intensidades emocionales suben por las nubes. Entonces, eso al final lo que va a hacer es que no tengas productividad porque estarás totalmente despistado, pensando en otras cosas. ¿Por qué no rebajar primero ese nivel de intensidad emocional? Y el segundo paso es buscar una alternativa. Entonces, revisar las creencias para mí es fundamental. Evidentemente lo estoy diciendo así de forma muy sencilla, pero requiere mucho tiempo, así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Esto es un punto fundamental también a tener en cuenta. Así que vamos a por el último, diario emocional. Esto es una pequeña práctica que quería compartir contigo. Esto es algo que yo sigo haciendo durante mucho tiempo, que es básicamente los momentos en los cuales te has sentido raro a nivel emocional. Y digo raro porque a veces cuesta calificarlo. Simplemente te has notado alterado, con mucha intensidad.
oye, pues anótalo también y a partir de aquí puedes hacer una propia interpretación o no. Yo esto no lo hago siempre diariamente porque muchas veces hay días que paso más tranquilo y no me pasa nada, pero los días que me he alterado especialmente o que ha habido alguna cosa que me ha molestado, pues quiero saber un poco qué es lo que pasa, ¿no? Y a partir de aquí, si es menester, de acuerdo, empiezo a indagar sobre cuál es la creencia que hay detrás, por qué me siento de esta manera y creo que este tipo de hábitos, de acuerdo, ayudan muchísimo a nivel de autodesarrollo personal, para mí es un clave y además de esto, de acuerdo, también te permiten ver en perspectiva quién eres tú. Fíjate que al final de esta manera también podemos entender por qué actuamos de la manera que lo hacemos. Tiene mucho que ver también con todas las concepciones de papá y mamá, de acuerdo, que vienen del pasado a nivel cultural. Así que aquí hay mucha tela que partir. Muy importante este punto. Yo creo que hay que cultivarlo sí o sí todo el año, pero sobre todo dedicarle un mes solo a esto para mí es fundamental. Así que ya lo sabes, pruébalo y me lo dices. Hábito 9, aprovecha la inercia. Y es que nuestro cerebro vive de inercias, vive de pequeñas trompas mentales que se van generando para poder actuar más. Ahora imagínate la siguiente situación y es que te levantas una mañana muy perezoso, no tienes ganas de hacer nada, no tienes ganas de trabajar y te pones a ver una serie de Netflix, ¿no? Lo más probable es que cuando termines esa parte de la serie sigas viendo la serie o sigas viendo otra serie o la televisión. Y es que al final buscamos elementos contiguos, elementos parecidos para seguir haciendo. En cambio, si ya te pones con una tarea principal y además digamos que te gusta y te emociona ciertamente lo que estás haciendo, es muy probable que sigas con esa tarea. Entonces, ¿por qué depende ese cambio? Ese cambio básicamente depende de la inercia inicial que tú generes. El gran problema, de acuerdo, es que cuando nos levantamos al principio queremos hacer la gran tarea súper compleja, pero hay que empezar poco a poco, como algunas de las recomendaciones que te voy a comentar a continuación. De hecho, la primera, de acuerdo, tiene que ver en empezar pequeño. Para mí hay una cosa que es el calentamiento cerebral. El calentamiento cerebral significa que si tú empiezas haciendo una tarea hipercompleja al principio del día, oye, pues tu cerebro todavía no está preparado para ello y le va a costar más. Lo más probable es que la rechace y termines haciendo una cosa de menos valor o simplemente una cosa que le resulte mucho más sencilla. Hay que buscar una tarea, de acuerdo, que te active cognitivamente, te active mentalmente. Yo en mi caso, de acuerdo, apuesto siempre por leer un poquito, de acuerdo, aproximadamente de 15 y 20 minutos, dependiendo del día, algunas veces más, otras veces menos, pero sí que es verdad que me va muy bien porque es una forma fácil de empezar el día, empiezo ya con contenido y me genera, de acuerdo, las ganas para seguir haciendo después las próximas tareas. De esta manera, de acuerdo, esa inercia que yo genero es mucho más sencilla, mucho más fácil de aplicar y mi cerebro, de acuerdo, lo estoy engañando un poquito y ya voy avanzando poco a poco. De esta manera, de acuerdo, cuando son tareas pequeñas de 15 o 20 minutos, no son las tareas de una hora y media, que sí, que está muy bien que las hagas a principio del día, sobre todo si tienes energía mental por la mañana, pero siendo sinceros, necesita arrancar. Igual que cuando tú empiezas a entrenar, ya sea a correr o haces pesas, necesitas primero calentar el músculo para evitar, pues eso, agarrotamientos, ¿no? Que simplemente te notes mucho más tenso. De esta manera lo mismo ocurre con el cerebro y es que primero hay que calentarlo con tareas más pequeñitas y de esta manera será todo mucho más sencillo. El siguiente tip, de acuerdo, que quería darte es que hay que reducir el máximo número de distracciones. Si quieres realmente ponerte en una tarea y seguir haciéndola, cuantas más distracciones, peor. Entonces aquí puedes tener como dos sesiones iniciadas. Yo en mi caso, de acuerdo, lo tengo así en mi computadora, en mi ordenador. Y es que yo, por ejemplo, cuando inicio el PC, lo que pasa es que tengo una sesión que es solo de trabajo y ahí no tengo prácticamente nada a nivel personal. Entonces ya no me entretengo con nada porque ese ordenador, de acuerdo, esa sesión concreta solo sirve para ello. En cambio, de acuerdo, la otra sesión es más personal y ahí tengo otras cosas, de acuerdo, que yo me entretengo, pero de esta manera yo sé que hay una gran separación. Si quieres ir un poquito más allá, podrías incluso tener dos ordenadores, dos computadoras, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo. Bueno, es otro recurso, a lo mejor exige un pelín más de inversión, pero también es una forma interesante de hacerlo. Además de este tipo de distracciones, también hay otras, ¿no? Por supuesto, como son todo el tema de las notificaciones que decíamos antes, la idea es que las quites todas, absolutamente todas, no te quedes con ninguna, no te cases con nadie. Y la otra tiene que ver con las propias reducciones o distracciones del entorno que tú estás, ¿no? Es decir, el despacho, por ejemplo, si tienes muchas cosas encima de la mesa, papeles, etcétera, etcétera. Así que lo sabes, reduce el mínimo de distracciones posibles. Eso te va a ayudar sobre todo a ganar foco y concentración. Y el último punto de todos, a mí personalmente me gusta mucho también para aprovechar esta inercia, es el modo cajón. Sí, el modo cajonera al final consiste en que cuando estés realmente trabajando, el que es el teléfono, sí, el móvil, el celular, lo pongas en la cajonera, en el cajón y que te olvides de él durante un tiempo. De esta manera, de acuerdo, la idea es que no tengas conexión. También lo hagas lo mismo con tu PC, con tu Mac, de acuerdo, que le pongas todo sin conexión, sin Wi-Fi, sin Internet y de esta manera, de acuerdo, puedes estar 100% concentrado en lo que estás haciendo. Hábito 10, descansa muchísimo más. Para mí otro punto fundamental, descansar más. Descansamos poco. En general, yo creo que
nos abusamos demasiado de nosotros mismos, nos encanta dar siempre un paso más allá, queremos hacer más cosas, ya sea tanto a nivel personal como a nivel profesional. Hay que descansar un poquito más, lo que decíamos antes, escucha al cuerpo y te sanarás mucho más rápido. Lo digo porque a veces tendemos a obviar el cuerpo como si no estuviera ahí y un día de esto se explota, entonces buscamos todos los remedios universales posibles, ¿no? Y nuevamente la parte médica es importante, pero ahí hay una parte psicológica todavía más relevante. Así que descansa mucho más, para mí es un hábito fundamental a desarrollar durante este año. Además de esto, fíjate que descansar es un tema de que hay que descansar mejor y hay que saber hacerlo. No simplemente decir hoy voy a descansar más, hay que saber hacerlo. Lo primero de acuerdo importantísimo es el descanso intermitente. Descanso intermitente puede ser de dos maneras. En un mismo día y al cabo de unas semanas. Ahora te cuento rápidamente la diferencia, ¿no? En un mismo día, cuando uno tiene mucha energía, tiene que aprovechar esa inercia que decíamos antes, pero no debería trabajar más de 90 minutos, 100 minutos como máximo. De hecho, hay una cosa que se llama el ritmo ultradiano, que básicamente son fluctuaciones de 24 horas, pero son pequeñas variaciones de 2 horas que tenemos a lo largo del día. Y es que nuestra energía va subiendo y después va bajando. Lo que hemos visto es que cuando estás realmente concentrado y realmente tienes alta energía, lo podemos hacer durante un total de 90 minutos y deberíamos descansar 10. Si en cambio, por ejemplo, estás ya más cansado, tu energía es un poquito más baja, ahí los tempos cambian un poquito. En vez de hacerlo 90 minutos, lo haríamos más o menos entre 30 minutos y 40 minutos y el descanso sería solo de 5 minutos, es decir, algo mucho más light, mucho más breve y evidentemente será mucho más útil en este sentido. Así que ya lo sabes, descanso intermitente. Este sería en un mismo día. Y después a nivel semanal también hemos visto, que hay muchos artículos sobre esto, que cada 8, 10 semanas, entre 8 y 10 semanas aproximadamente, deberías tomarnos al menos entre 4 y 5 días seguidos de inactividad. Inactividad, ya me entiendes, más bien a nivel laboral, a nivel cognitivo, sobre todo para hacer un reset mental. Si no, vamos acumulando cansancio y esto lo que nos va a generar también es que después no rindamos tanto y nuestros resultados también lo noten. Así que ya lo sabes, el descanso va mucho más allá de hacer breaks cada cierto tiempo, sino que además también cada ciertas semanas nuestro cuerpo nos lo pide. Y seguramente lo has notado muy a menudo cuando, por ejemplo, te pasas 2, 3 meses sin parar, es que tu cuerpo al final reclama ese momento de libertad, de tranquilidad y de no estar pensando, digamos, en las próximas acciones. Más cosas, ¿de acuerdo? Ritual nocturno. Yo creo que aquí es uno de los puntos clave y que debemos desarrollar todos. Y es que el día no empieza cuando te levantas, el día empieza cuando te acuestas, cuando vas a la cama. Por eso es uno de los momentos más complicados y que muchas veces ahí es donde incumplimos la mayoría de hábitos. Nos vamos a dormir con pantallas, vemos la tele esta última hora de la noche, nos cuesta ir a dormir porque al final es una decisión complicada y ya no tenemos energía y hay que tomar esa última decisión de a ver cuándo me levanto para ir a la cama. Y muchas veces ahí nos maltratamos bastante porque hacemos un horario bastante irregular. Fíjate que igual que nos levantamos a una misma hora, estaría genial, de acuerdo, también poder hacer lo mismo, pero en este caso, de acuerdo, acostarse a una misma hora. Así que el ritual nocturno para mí es fundamental y es que hay que tener un ritual antes de ir a dormir. A mí me gusta mucho llamarle la desescalada antes de ir a dormir, ¿no? Y es que, por ejemplo, puedes decir que antes 2, 3 horas elimines todo tipo de pantallas. Otra cosa podría ser, pues, tener un ritual en tu familia, como por ejemplo jugar a un juego de mesa con tu familia, como por ejemplo hacemos habitualmente en la mía. Y otro podría ser también algo diferente, que podría ser relacionado en qué tipo de hábitos quieres hacer, ¿no? Pues un poco de meditación, un poco de estiramientos, algo a nivel más físico. Creo que es interesante, de acuerdo, cuidar bien a tu cuerpo y terminar bien el día. Además, lo bueno que tienen las rutinas, que ya lo sabes, los hábitos, es que una vez lo tienes implementado, después es mucho más sencillo poder reproducirlo. Creo que al principio los hábitos se resisten, esto no hay nada que decir, pero a priori que van avanzando, a medida que van avanzando, todo es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Y después lo puedes tener ya de forma automática. Y una última recomendación, ¿de acuerdo? Calidad del sueño. Sí, hay que intentar dormir lo máximo mejor posible, ¿de acuerdo? Y con eso hay que aprender. Aquí no entraremos evidentemente en esto porque nos podría dar también para un capítulo más, pero la pregunta es, oye, ¿cómo puedes dormir mejor? Igual que inviertes en mejorar el marketing, en mejorar tu productividad, en mejorar también pues tu atención o mejorar incluso, no sé, tu blockchain que decíamos antes, ¿por qué no inviertes también en calidad de sueño? Hay muchas técnicas y estrategias para respirar mejor, para estar más concentrado, meditar antes, es decir, hay millones de historias que tú puedes hacer antes de ir a dormir, así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? La calidad del sueño es fundamental. Hábito número 11, de acuerdo, que puedes implementar este mismo año o cuando tú quieras. Creo que también es muy válido y sobre todo es algo muy corto pero muy impactante y es muérdete la lengua. Sí, lo digo porque si hablamos de productividad y energía, uno de los grandes problemas que tenemos, de acuerdo, es que hablamos demasiado de cosas que no controlamos, ¿no? Hablamos de terceras personas, criticamos cosas que no nos gustan, hablamos de política, hablamos de noticias que no tienen nada que ver con nosotros.
Entonces yo te recomendaría, de acuerdo, que te muerdas la lengua en el buen sentido. Con eso no quiero decir que haya censura, faltaría más, ¿de acuerdo? Claro que puedes decir lo que quieras, pero en vez de hablar tanto de cosas que no controlas, cosas de otras personas o cosas que a lo mejor a ti ni siquiera te incumben, intentes buscar una alternativa. Por eso, de acuerdo, te voy a dar 3 tips rápidos, porque creo que pueden ser muy útiles para aplicar este hábito de morderse la lengua. El primero, de acuerdo, tiene que ver en evita la crítica fácil. A mí sí que me gusta que antes de empezar a hablar mal sobre algo, piensa realmente si hay alguna alternativa mejor en ese momento. Con eso no quiero decir que siempre puede haber una crítica en un momento determinado y al final, mira, no hay nada más que decir. Pero cuando tienes este hábito, finalmente ya lo evitas a toda costa. Así que mi recomendación es que evites la crítica fácil y que lo hagas de esta manera. Así que ya lo sabes, cuando te venga la primera mente, la primera cosa que te venga en la palabra es hacer una crítica fácil de algo concreto o de una persona concreta, busques una alternativa o simplemente el silencio, que también está muy bien. El siguiente punto de acuerdo es, en vez de quejarse directamente por algo que no tiene nada que ver contigo, pon una queja en acción. No me gusta, de acuerdo, la sociedad que tenemos en nuestra ciudad. Haz una acción, de acuerdo, concreta. Pues mira, por ejemplo, haces una recogida de diferentes plásticos que hay en las playas de las ciudades, como se han hecho en muchísimos sitios, ¿no? O intenta reciclar mejor en tu casa. O comentas, de acuerdo, cómo podrías hacerlo con tu familia para que quieres hacerlo mejor y te gustaría proponerles un plan o algo interesante. La idea es no imponer, porque cuando tú te quejas imponiendo cosas, la gente no tiene ganas de cambiar, por supuesto, y al final ya lo sabes que casi todos los cambios funcionan por ejemplos. Cuando yo veo un ejemplo concreto de una persona que me gusta, intento reproducirla o hacer algo parecido. Cuando veo un ejemplo, una persona que de acuerdo que es una gruñona, una persona que me está diciendo de todo y además me intenta cambiar a mí, convencer a mí de algo que ni siquiera estoy de acuerdo, pues seguramente esas quejas no se produzcan. Y un último punto de acuerdo es crear más, ¿sí? En vez de aplicar tanto para la crítica y las otras personas y cómo son las otras personas, crea más cosas, intenta buscar nuevas cosas que podrías crear, ¿de acuerdo? Que podrías crear. Mira, pues me gustaría poner un, no sé, un salón más bonito y poner esto. Me gustaría, por ejemplo, crear un nuevo proyecto. Me gustaría sacar una nueva línea en mi negocio. Me gustaría apoyar a una persona especial, importante de mi empresa para que se sienta mejor. Sea lo que sea, al final crear más hace que critiques menos y por lo tanto te morderás menos la lengua. Y llegamos al final, último hábito de todos, protege tu agenda. Tu agenda debería ser un búnker, algo, no sé si incontestable, pero debería ser lo más prohibido de todo. Porque el gran problema que tenemos en general, vamos como pollos sin cabeza, como diría el gran Víctor Cooper, si muchas veces, de acuerdo, les decimos que sí a todo. Sí, 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 la reunión, claro que sí, voy allá. Entonces, si no decimos que no a nada, como decíamos antes, al final llenarás tu agenda de cosas totalmente insignificantes que no te aportan valor y que además también estás descuidando tiempo para ti, porque muchas veces estas reuniones también harán que después termines más tarde la jornada laboral. Veamos algunos tips para proteger tu agenda. El primero, para mí fundamental, limita tu calendario. Sí, lo digo porque si dejamos a la gente que tenga el calendario abierto y todas las horas están perfectamente viables para que nos pongan una reunión, pues al final la gente ya lo sabe. Lo que van a hacer es, oye, ¿dónde yo tengo tiempo? Te lo voy a poner y punto. Claro, si no hay un cierto, vamos a decir, consonancia o coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces, al final la gente te pondrá donde ellos quieran. Así que tú ya lo sabes, tienes que realmente ser consecuente con tus agendas, con tus horarios de agenda. Así que limita tu calendario, tanto en Gmail, de acuerdo, en Google, como por ejemplo en Microsoft, en el Outlook, también tienes funcionalidades que te permiten poner esa limitación de tu calendario y eso hace de acuerdo que las otras personas vean los momentos del día en los cuales tienes disponibles y los cuales que no. También está bien, de acuerdo, hablar con tu propio departamento o con las personas, digamos, más cercanas en tu empresa o en tus proyectos y decirles tu disponibilidad y ver un poco cómo lo podríamos suplir de esta manera. No lo digo porque a veces también no conviene cerrarse en banda a primeras de cambio, ¿no? Mira, es que el otro día escuché un curso aquí, de acuerdo, y he visto que esto tengo que cambiarlo ya. No, evidentemente comunícalo, explícale que a lo mejor podría ser una oportunidad para ti, para todo el equipo, para crecer y salir antes de la oficina. Es decir, hay que venderlo bien, todo requiere de su marketing, así que limita tu calendario. El siguiente punto, concentra interrupciones, consultas. En vez de tener, digamos, vía libre para que todo el mundo te consulte durante todo el día, busca unas horas concretas para poder hacerlo. Tienes razón, Miquel. Claro, ¿y qué pasa cuando hay una urgencia? ¿No tengo que contestar? Claro que sí, evidentemente tú tienes que calibrar también qué tipo de interrupción prefieres atender. Si es una cosa realmente importante, que es una urgencia, hazlo en ese momento, faltaría más. Pero si es una cosa que tú puedes decir que se puede posponer un poquito más y en vez de hacerlo a las 8 de la mañana, lo podrías hacer a las 12 cuando tienes baja energía y es un buen momento para hacerlo, pues mucho mejor. Como decíamos antes, comunicación. No tiene sentido, de acuerdo, que esto al final lo hagas porque sí, unilateralmente, sin hablar con nadie. En el caso de que colabores con más personas, primero explícalo, cuáles son los beneficios, como decíamos antes, y después a partir de aquí buscáis una solución conjunta. Y por último, de acuerdo,
Elimina eventos también, sí, lo digo porque antes hablábamos de eliminar tareas, si recuerdas en el hábito número uno, pues terminamos igual, eliminando eventos también. Lo digo porque en general, de acuerdo, cuando hablamos de hábitos, de agendas, al final pensamos que esto es totalmente insustituible. Nada más lejos de la realidad, al final los eventos también, tú puedes decir que no, también puedes decir que esto no voy a asistir o preguntar por qué debería asistir. Lo digo porque a veces cuando lo preguntas te das cuenta de que no deberías asistir porque nadie pensaba en ti, de hecho, por inercia, porque al final, como debes estar ahí, pues simplemente te lo enviamos y ya está. Así que también intenta ser proactivo en este sentido, renegocia algunas de las reuniones fijas que ya tienes, controla, sea amo de acuerdo de tu destino, de tu agenda, de tus hábitos diarios, que al final es lo que te va a dar muchísima más proyección. Así que lo sabes, 12 hábitos para ser más productivo. No hace falta que los apliques todos, faltaría más, pero como mínimo que sepas que tienes 12 posibilidades para aplicar este año con sus respectivas técnicas y metodologías a la hora de implementarlo. Ahí lo tienes, 12 meses, 12 hábitos. ¿Con cuál te quedas? Házmelo saber aquí en comentarios. Me encantará saber también cuál elegiste y por qué. Puedes añadir también el por qué si quieres. Creo que es importante saber el por qué del significado le das a cada uno de estos hábitos y por qué es importante para ti. Y como siempre, ya lo sabes, flexibilización, flexibilízalo, es decir, aquí te he comentado muchísimas cosas, muchísimos tips, muchísimos trucos, pero en el fondo, en realidad, tú ya sabes perfectamente que después, en el día a día, tú tienes la última decisión. Tú sabes perfectamente qué es lo que más te interesa, qué es lo que más te preocupa, así que cambia aquello que realmente merezca la pena cambiar. Dicho esto, ya lo sabes, dale un buen like si este vídeo te gustó y sobre todo para que cada vez lo vea más gente. Claro que sí, al final vamos a darle el gusto a YouTube para que cada vez lo vea muchísima más personas. Y además de ello, suscríbete al canal si te interesa la neurociencia, la productividad personal, para estos tips que estás viendo aquí y sobre todo para muchísima más información que te voy a dar en breve porque traigo muchísimos vídeos que seguro que te van a gustar. Seguro que sí. Un abrazo grande, de acuerdo, cuídate y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Chao.